Hola, iniciamos la segunda parte de este tema, la resurrección que nos dio vida. Continuamos con el tema interesante que se está proponiendo y, por supuesto, el tema que sigue es el significado de la resurrección. Ese significado tan interesante que nos da vida. ¿Qué significa la resurrección? ¿O qué se entiende? ¿Qué nos sirve? Primero, significa que todos somos justificados ante Dios, que cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25 dice: por causa de nuestros pecados, la humanidad está separada de Dios y es incapaz de tener una relación con Él. La Biblia dice que éramos por naturaleza hijos de ira, conforme a Efesios 2:3, porque hemos quebrantado la ley de Dios, y por causa de su justicia, Dios tiene que derramar su ira a los que quebrantan su ley. Si no tuviéramos un Salvador que nos rescatara de esta situación, no pudiéramos alcanzar la oportunidad de tener una relación con Dios como Él quiere. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados delante del Padre. La resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo Jesús por nuestros pecados y nos da acceso a una relación personal con Él. También demuestra que Él venció la muerte. La muerte es el enemigo de la humanidad y el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros, conforme a Romanos 6:23. El índice de mortalidad siempre será 100%. Ningún monto de esfuerzo, poder o riquezas podrá ayudarnos a escapar del alcance de la muerte. Ahora, Cristo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. No tenemos que temer al castigo que viene después de la muerte, porque dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. También significa que los creyentes están unidos con Cristo, según 2 Corintios 4:14. Cuando creemos en Cristo, somos unidos por Él por la fe. La unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira, Él no ve nuestro pecado, nuestra vida pecaminosa, sino la justicia de Cristo. Significa que hemos muerto con Él y vivimos con Él, conforme a Romanos 6:8. Esta unión solo es posible a través de la resurrección de Cristo. Es semejante a cuando una pareja se ha unido en matrimonio, que las cosas de un esposo pertenecen a su esposa. Los cristianos reciben la justicia de Cristo por medio de su unión con Él, conforme 1 Corintios 1:30. ¿Qué más hace? Confirma la verdad de las Escrituras. Isaías 53 y el Salmo 16 son algunos de las profecías del Antiguo Testamento cuyo cumplimiento testifica de la vida resucitada de Cristo. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongar sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él no verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Isaías 53:10. Porque tú no abandonarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre.
Salmo 16:10. También, esto prueba que el Evangelio es verdadero, conforme a 1 Corintios 15, de 1 al 4. El hecho de que Jesús vive hoy significa que Él es poderoso para salvar hoy. Este fue el argumento que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, donde él defiende la verdad de la resurrección, dando una explicación que el evangelio cristiano depende en ella. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y también vana la fe de ustedes. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido, han muerto, en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de, dice la palabra, conmiseración, de lástima. 1 Corintios 15, 14 y también 17. Pablo explica que la resurrección no es solo una parte fundamental del Evangelio, sino que es el pegamento que sostiene cada parte del Evangelio. Sin la resurrección, los cristianos creerían en vano y no tendrían esperanza. Pero Cristo ha resucitado y ahora tenemos la esperanza del perdón de nuestros pecados. Tenemos el derecho de estar bien delante de Dios y la vida eterna por medio de Cristo. También prueba que Cristo es el Hijo de Dios. Dice que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios como un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad, como resultado de la resurrección de entre los muertos. Romanos 1:4. Si Jesús hubiera muerto y quedara muerto, Él habría sido como los millones que venían antes de Él y como los millones que vendrían después. Pero no sucedió así. Su resurrección prueba que Él es alguien único en la historia del mundo, el Hijo de Dios. También significa que Dios derramará de su Santo Espíritu en los corazones de los que creen. Después de la resurrección y ascensión de Cristo, Él mandó el prometido Espíritu Santo para continuar su trabajo en esta tierra. El ministerio terrenal de Cristo continúa hoy a través de su gente, en quienes mora el Espíritu Santo, por supuesto. Y Cristo ayudará a su pueblo por el Espíritu, dándole fuerzas, convicción y la guía para vivir una vida que agrada a Dios. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Santo Espíritu, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Lo decía en Hechos capítulo 2, versículo 33. También nos da una esperanza viva, una esperanza gloriosa. Los cristianos tenemos una esperanza tremenda porque nuestros pecados han sido borrados y somos justificados delante de Dios. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a hijos perdonados por Dios, con una herencia eterna que nadie puede quitar. No hay una noticia mejor. Bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para todos nosotros, decía Pedro capítulo 1 versículo 3. También, ¿qué significa? Significa que resucitaremos al igual que Él, seremos levantados de la muerte. Cristo es la primicia de la resurrección de la muerte, y su resurrección es el precursor a la resurrección de todos los creyentes que experimentarán este levantamiento. Los cristianos disfrutarán la vida resucitada igual que Cristo, con cuerpos glorificados. Dice Corintios 15:42. En esta vida sufrimos dolor y enfermedades, pero en la vida venidera no sufriremos, sino que disfrutaremos los cuerpos perfectos que ahora anhelamos de manera desesperada. Esta implicación de la resurrección se ata con la última.
¿Qué más? Significa que Él juzgará al mundo con justicia, no con la justicia humana, sino que la justicia de Él. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Interesante. No pierda el regalo increíble que Dios nos ofrece en Cristo. Cree en Jesús. Hoy, Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Hablemos ahora de Jesús que se levanta de entre los muertos. Jesús se levanta de entre los muertos. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué es? La promesa y el plan redentor se cumplió el primer día de la semana. Una mujer llamada María Magdalena se encontraba en el lugar donde habían puesto a Jesús. Pero Jesús mismo la habla y dice: ve y da aviso a los discípulos. Aquí hay algo interesante para mostrar, ya que es un tema tan especial. Esta situación estremeció a los judíos y principados, sacerdotes, escribas y ancianos, pues ellos sabían que si Jesús resucitaba, sería el fin de su legado mosaico. A su vez, la incredulidad de los discípulos los cegó. No podían entender que Jesús se le apareciera a una mujer y no a ellos. Aquí hay algo que hablar más adelante. Sus discípulos estaban atónitos y sorprendidos con la información, pues ellos ya habían dispuesto volver a sus oficios principales, como la pesca u otros trabajos que ellos tenían. Pues si Jesús no estaba, ya no había motivación para seguir. Pero Hechos capítulo 6, versículos 26-23, relata toda la plenitud de la verdad que Dios tuvo en su soberanía. Así lo quiso Él. Así debía cumplirse en este pasaje que narra que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. No se puede describir adecuadamente estos encuentros que Jesús con las mujeres, como visiones, apariciones, como cosas sencillas. Hay algo contundente en estas materias, algo interesante. Jesús se les aparece, ¿cierto?, a estos hombres llenos de gracia y de amor. Y mire, Filipenses 3:12, que ha descubierto el poder de su resurrección. Y Filipenses 3:10, por eso cuando los creyentes tratan de presentar esta experiencia de manera narrativa, la describen como una gran variedad. Jesús resucitado les saluda, les da la paz, los bendice, los llama, les enseña, los consuela, los envía a una gran misión. Es decir, el encuentro con el resucitado los ha acogido
el apóstol Pablo. Por tanto, para entender un poquito al apóstol Pablo, dejemos de lado un momento lo que dicen los evangelios sobre la resurrección de Jesús. El caso de los discípulos de Emaús, la tumba de José de Arimatea y las mujeres que se llevaban el ungüento a la tumba y otras apariciones. Las cartas de Pablo, específicamente Tesalonicenses, Gálatas, Romanos, Corintios, fueron escritas entre el 50 y el 60 después de Cristo. Antes que se escribieran los evangelios, Marcos fue escrito en el año 70, Mateo y Lucas entre el 80 y el 90, y Juan entre el 90 y el 100 después de Cristo. Por tanto, Pablo no comenta directamente los evangelios, pero sus escritos influyen y son una fuente temprana en la teología y doctrina de la resurrección. Las primeras referencias fueron plasmadas en Romanos 1, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y Corintios 15:3, lo que os transmití fue, ante todo, lo que yo había recibido, que el Mesías murió por nuestros pecados, como lo anunciaban las Escrituras, que fue resucitado y que resucitó al tercer día, como lo anunciaban las Escrituras, que se apareció a Pedro. Aquí Pablo nombra a Pedro, no las mujeres, es que se apareció a Pedro y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos, unos que están muertos, unos que están vivos. Después se apareció a Santiago, luego a los apóstoles, y por último se apareció a mí como el abortivo, como el nacido a destiempo. Pablo concebió la resurrección en tres maneras, en tres modelos, que conforme a la tradición judía, la Torá y la Misná, me voy a Génesis capítulo 5, versículo 4, Deuteronomio 34, 5 y Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 11, donde Enoc dice que caminó con Dios y después desapareció porque Dios se lo llevó. Ahí tenemos una forma de resurrección para él. Estaba pensando en eso el apóstol Pablo. Después Moisés murió como lo había dispuesto el Señor y lo enterró, y hasta la fecha nadie sabe dónde está enterrado, de modo que el pueblo creyó que no había muerto y estaba con el Señor. Otra manera de resurrección para el apóstol Pablo. Y el último, el profeta Elías. Por tanto, estos tres modelos que tenía Pablo para entender en su cosmovisión, para comprender su experiencia de Jesús vivo, a pesar que había sido crucificado y sepultado. Claro está que tiene pasajes contundentes del apóstol Pablo respecto de la resurrección. Romanos 4:25, 8:34, 14:9, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, estos temas del apóstol Pablo, sus miradas, ¿cierto?, que son también interesantes. Podemos también ahora notar las miradas distintas, pero ambas perspectivas se complementan, por supuesto, porque uno mira en la parte histórica, en la parte física, y Pablo lo ve desde el punto teológico de la Torá, la Misná del pasado, entendiendo las profecías más que la vida real histórica de lo que ocurrió en aquel momento. Según Pablo, narramos lo siguiente: Jesús se aparece primero a Pedro, según el apóstol Pablo, pero según Juan, a María Magdalena, y según Marcos y Mateo y Lucas,
El primer anuncio fue a un grupo de mujeres que había seguido a Jesús. Después a 500 hermanos, a Santiago y al último a Pablo, cuya conversión ocurrió entre 1 o 6 años después de la muerte de Jesús. Pasó un buen tiempo, por tanto él no entendía lo que pasó en el momento que Jesús murió, resucitó y ocurrieron todos estos hechos y sucesos en su resurrección. Lucas sitúa todos los acontecimientos de Pascua entre la resurrección y la ascensión, en 40 días. Los casi 6 años de Pablo y la falta de detalles de una apariencia física, mensajes orales y contacto físico, nos indican que Pablo no entendió la resurrección como la reedificación del cuerpo físico de Jesús. Esas descripciones fueron elaboradas posteriormente por la iglesia y recogidas por los evangelistas. Pablo solo había experimentado que Jesús vivía y entendió que había sido constituido Señor y Mesías. La resurrección fue más bien la transformación en un plano diferente, a un orden de conciencia más allá de los límites del tiempo y del espacio. Lo que Pablo llamó el cuerpo espiritual. 1 Corintios 15:44. No hubo una reedificación del cuerpo que permaneciera en la tierra durante unos días y luego fuera elevado a los cielos. Al morir fue transformado. Ya no es un mortal. La muerte ya no tiene sobre él dominio. Lo está entendiendo como el pasado, como el Antiguo Testamento. Romanos 6:9. Esta carne y hueso no pueden heredar el reino de Dios, ni lo ya corrompido heredar la incorrupción. Lo pone en Corintios 15:50. Por tanto, tenemos una dificultad de imaginar esta transformación, porque necesitamos explicarla con los conceptos e imágenes obtenidas en este mundo material, y porque nuestro imaginario se ha nutrido con los relatos de los evangelios, que trataron de plasmar y visualizar la resurrección de Jesús, hoy día está explicada en películas. El pueblo solo concebía una vida real en un cuerpo. Un ser sin cuerpo obviamente les parecería un fantasma. Para el apóstol Pablo, la resurrección de Cristo no es solo un evento histórico, sino una verdad teológica fundamental. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pablo ve la resurrección de Jesús como el inicio del fin de los tiempos. Corintios 15:23. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Una diferencia notable respecto a los evangelios es la descripción del cuerpo resucitado. Pablo habla de un cuerpo espiritual, el soma neumaticón, en contraposición al cuerpo natural de 1 Corintios 15:44. En cambio, los evangelios apuntan a una resurrección física, glorificada, pero reconocible, muy concreta y terrenal. Lucas enfatiza la corporeidad de Jesús y dice: un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, Lucas 24:39. Juan presenta relatos narrativos y físicos donde Jesús se aparece, come pescado, come pan, muestra sus heridas y habla, no es un fantasma. También muestra escenas íntimas donde está Tomás tocando sus heridas, metiendo el dedo en las llagas. Mateo describe un terremoto y un ángel que remueve la piedra. Y Marcos 16:9-20 narra ese pasaje tan interesante de la tumba vacía. Ahora bien, son temas muy interesantes de la resurrección. Pero Jesús se manifiesta a sus discípulos. Jesús, ¿cómo se les presenta? Cuando Jesús resucitó, se nota en los discípulos una actitud de confusión. Se ven en sí mismos como habiendo tenido en sus manos algo apreciado, único, algo único que no han perdido, no comprendiendo el valor real, pues su naturaleza humana les obstruía ver y entender
tanta riqueza, tanto amor y tanta divinidad cerca suyo. Se entiende estos dos discípulos que iban en camino a otra parte, el camino Maús, sabiendo que Jesús les había dicho que esperaran cerca de Jerusalén. Tomás, el incrédulo, por naturaleza ni siquiera debió haberse acordado ya de Jesús en este poco tiempo. Tal vez buscando nuevos horizontes, buscando accionar de otra manera en la tierra, como algo pasajero. Solo cuando Jesús le habla y le expresa con palabras su incredulidad, éste comprende. Jesús se hace presente ante los apóstoles, Mateo 28:9, y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, y ellos acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Ocurren tres cosas como que podemos entender de resurrección: la corporal, la espiritual o la angelical. La corporal, Jesús es el primer resucitado en cuerpo, alma y espíritu. No era un fantasma ni un androide. Jesús poseía un cuerpo material, sólido, visible y palpable, que también se alimentaba. Claro, poseía capacidades que el cuerpo humano corrupto no era capaz de sostener. Los humanos, los hijos de Dios, seremos levantados a la resurrección corporal de igual manera que Cristo. Tendremos el mismo cuerpo de Dios que Dios le dio a Jesucristo. La resurrección espiritual está más bien con la vida, nuestra vida, en el momento que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Él automáticamente nos responde con esta promesa: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta última resurrección angelical en la creación de Dios, hay seres celestiales como ángeles, arcángeles, serafines, querubines y tal vez otras creaciones que Dios ha diseñado de acuerdo a su soberanía. Es el tema que también podemos comentar. Ahora, hay un tema muy interesante que no puede dejar de pasarse por alto, como era el rol de la mujer en la resurrección. Porque aquí tenemos mucha comida, mucho alimento, mucho estudio. En la cultura judía, las mujeres tenían un rol secundario en lo legal, lo religioso y social. Sin embargo, en los evangelios, las mujeres jugaron un papel crucial en los eventos más trascendentales, especialmente en la muerte y resurrección de Jesús. Esto en cierta forma sugiere una ruptura con la norma patriarcal de su tiempo. Mire, aquí vemos en Mateo 27:55 la presencia notable de mujeres ante el abandono masculino. Mientras que los apóstoles huyeron, conforme a Marcos 14:50, las mujeres permanecen en pie al lado de la cruz, demostrando una fidelidad, un valor, una devoción extraordinaria. Las mujeres son las primeras testigos del sufrimiento de Jesús y representan el verdadero discipulado. Y aquí vamos al grano: hechos, no palabras. Jesús entrega a su madre al cuidado del discípulo amado, lo que también refuerza la importancia de la vida familiar y espiritual de las mujeres en esta misión. En Mateo 27:61 estaba María en la sepultura y María Magdalena, sentadas delante del sepulcro, esperando, aguantando, viendo qué iba a pasar. Marcos 15:47 muestran que las mujeres observaron con cautela dónde fue sepultado Jesús para volver después con especias. Ellas siguieron toda la ruta a ver dónde se encontraban a Jesús. Sabían dónde estaba, por tanto, no hay tumba equivocada. Estas mujeres sabían dónde estaba, habían puesto a Jesús. Fueron testigos oculares, que también valía como testimonio de la resurrección. También indica un papel activo en los ritos funerarios, que
mayormente hacían estas mujeres, junto con el rol continuo y relato de la fe. Aquí las mujeres son testigos del sepulcro vacío. En Juan 20, María Magdalena tiene un encuentro con el Jesús resucitado. Y luego las mujeres: y a vuestro Padre. Aquí ve a mis hermanos, aquí Jesús le dice: ve a mis hermanos y dile, enséñales las buenas nuevas. Y por supuesto, y aquí entramos en un tema también muy especial. Aquí estamos hablando de María Magdalena, la primera enviada. No voy a decir la primera apóstol para que no se me enojen algunos. María Magdalena se convierte en la primera enviada, en la primera mensajera, y que significa ángel, mensajero, y que significa apóstol, enviado. Se convierte en la primera enviada al mensaje de Jesús. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Y aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, tales cosas. Y fue entonces María Magdalena corriendo a dar aviso a los discípulos de las nuevas de que había visto al Señor y que él mismo le había dicho estas cosas que les dijera a ellos. Las mujeres integrantes de la nueva iglesia, de la nueva comunidad. Hechos 1:14 nos muestra algo interesante. Dice que todos estos perseveraban en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Aquí ya la ruptura parte de frentón. En la sinagoga judía no podían entrar mujeres, pero aquí ya la iglesia es parte de hombres y mujeres que han sido santificados y también han sido llenos del Señor. Al principio, las mujeres también esperaban la segunda venida del Santo Espíritu. Estaban diciendo: entonces, quédense aquí porque seréis investidos. Bueno, también ellas fueron investidas del Santo Espíritu. Al principio, como mostramos las diferencias de Pablo y los evangelistas, y los evangelios, de que Pablo no estaba tanto de lo ocurrido en los primeros años de que Jesús fue crucificado. Tal vez no supo de la traición de Judas, del sepulcro vacío, de las mujeres al lado de la cruz. Tal vez no supo esa información histórica. Pero Pablo se convirtió después de 6 años de la crucifixión, se convirtió a Cristo. Cristo le sale a su encuentro. Por tanto, en su carta 1 Corintios 15, 3 al 8, no menciona a las mujeres. En su lista de apariciones post-resurrección. Esto no niega su rol, sino que se enfoca en los testigos oficiales dentro de la predicación pública apostólica. Sin embargo, en Romanos 16 y otras cartas, Pablo menciona a varias mujeres, líderes como Febe, como Priscila, como Junias, lo cual sugiere que la tradición cristiana continúa reconociendo el rol tan importante de la mujer. Algo especial, algo muy maravilloso. Y finalmente, un encuentro con Cristo resucitado. Aquí vemos a los apóstoles. En este encuentro que sus vidas tal vez fueron caóticas, fueron no muy bien miradas. Por ejemplo, Pedro el impetuoso, el no cumplidor de sus promesas, peleador que niega a Jesús 3 veces, que arranca de los muertos. Andrés, hombre talentoso, más que un ministro de Cristo, era un simple seguidor, un mero espectador. Juan y Santiago, los ambiciosos que querían la mejor posición en el reino de Cristo, sentarse uno a la izquierda y otro a la derecha. Tomás, el incrédulo por naturaleza, negativo, escéptico,
que hasta nuestros días se declara a las personas que no creen como incrédulos. Judas, que lo traiciona, lo vende por 30 monedas, anexando que cuando entrega a su maestro, le pregunta a Jesús: amigo, con un beso entregas al Hijo de Dios. Santiago, que también niega a Jesús y arranca del huerto junto con los otros discípulos. Pablo, el gran apóstol Pablo, perseguidor del cristianismo, a cuantos haya matado o asesinado, incluyendo ahí a Esteban, que arrastraba a los cristianos a las cárceles. Todos ellos, cuando no comprenden la misión y el plan verdadero de Jesús, vino a cumplir. Por supuesto, todo lo anterior es cosa normal en un ser humano, pero cuando se encuentran realmente con Cristo, aquel que fue crucificado y muerto y que hoy está resucitado y sentado a la diestra del poder de Dios, les ha dado todo el poder y la confianza que su palabra era verdadera hasta el día de hoy, y que el Santo Espíritu los guiará para que invoquen y anuncien el Evangelio de Cristo al mundo entero hasta el fin de los tiempos, hasta que Cristo vuelva en busca de los suyos. Posteriormente, estos hombres son transformados radicalmente. Pedro, que escribe 2 cartas de esperanza viva, de vivir santamente, instruye los matrimonios, advierte de los falsos profetas, y por supuesto anuncia el gran día del Señor. Juan, el discípulo amado, que pone por escrito toda la teología del Hijo de Dios verdadero. Pablo, que predica a todo el mundo gentil, a los que no estaban incluidos, que pienso que deben haberlo recibido con laureles en el cielo triunfante y lleno de honra. Ahora todos comienzan la gran obra misionera conforme Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y concluimos con lo siguiente. Todas las fuerzas que tenemos los cristianos provienen del hecho tan grande de la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Su resurrección dio un empuje a la fe de los hombres que hasta hoy prosigue esa fuerza, ese amor, esas ganas de nunca parar, de detenerse. Por supuesto, a aquellos que nos ha sido dado este espíritu para creer. No tenemos que parar, debemos seguir abriendo paso a los nuevos que vienen y dar certeza de que Cristo Jesús es real, es verdadero, que fue crucificado, torturado, maltratado, muerto, pero se levantó en gloria y majestad, para que todos los que crean en Él también se levantarán de la muerte para una salvación tan grande y vida nueva. Bueno, ese es el estudio que quería compartirles en 2 partes. Dios te bendiga y también puedas estudiar este tema y seguir comprendiendo más de la resurrección que nos dio tanta vida y vida en abundancia. Dios te bendiga.